Bienvenidos alumnos de EAR Chile. En esta clase estudiaremos en mecánica el movimiento rectilíneo uniforme. Un movimiento rectilíneo uniforme es uno de los desplazamientos más sencillos que podemos imaginar. Cuando un objeto se mueve en línea recta y sin apurarse ni retrasarse, siempre igual, diremos que es un movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a estudiar esto con un ejemplo. Supongamos que nos desplazamos en bicicleta de una comuna A una comuna B, por ejemplo, las cuales están separadas en 5 kilómetros. El camino que haremos para llegar al punto B es este. Primero seguiremos esta trayectoria, llegaremos a un lugar donde nos detendremos durante 1 hora y luego continuaremos el viaje hasta el punto B. He puesto los datos de aquí a aquí: 2 kilómetros, 1 hora, 2 kilómetros, 1 hora, 3 kilómetros, 1 hora, 3 kilómetros, 1 hora. Y procederemos a llenar esta tabla. Los conceptos que involucra este ejercicio son estos: trayectoria, distancia, desplazamiento, rapidez, velocidad, aceleración. Las magnitudes físicas podemos agruparlas en magnitudes vectoriales y escalares. Las magnitudes vectoriales son posibles de imaginar como flechas, es decir, tienen una medida, una dirección y un sentido. En cambio, una magnitud escalar solo se puede representar por un número, son más sencillas. Por lo tanto, algunos de estos conceptos corresponden a vectores y otros a escalar. Pongan pausa en el video y respondan cuál de ellas es cuál. Trayectoria es la forma del camino recorrido. En este caso es una especie de U. No es ni vectorial ni escalar, es una forma. Distancia es la medida de la trayectoria recorrida. De A a B, 2 kilómetros, 4 kilómetros, 7 kilómetros, 10 kilómetros. Desplazamiento, en cambio, es solamente de dónde partimos y dónde llegamos, y es un vector. En este caso, de aquí hasta acá, el desplazamiento sería noreste y su medida sería 5 kilómetros. Rapidez es un escalar, velocidad es un vector, aceleración es un vector. Bueno, vamos a resolver esta tabla. Voy a analizar el tramo de A hasta C y vamos a calcular la distancia recorrida. 2 kilómetros, 2 kilómetros, 4 kilómetros. 4 kilómetros. Ahora vamos a calcular el desplazamiento. El desplazamiento es una magnitud vectorial y corresponde de dónde partimos a dónde llegamos. Sería una flecha así, es decir, dirección sur-este. Si nosotros consideramos esta figura que se forma como un triángulo rectángulo, nosotros aplicamos Pitágoras y podemos encontrar la medida de esta flecha.
calcúlenla usando el teorema de Pitágoras, pongan pausa. Espero que les haya dado 2,8 kilómetros. Por lo tanto, el módulo o la magnitud del vector desplazamiento es 2,8 kilómetros. Pero como es vector, yo tendría que poner su dirección y sentido. Eso lo voy a poner con una letra y un tongo. Eso se llama petongo. Lo voy a poner más grande aquí, petongo. Luego se acostumbrarán a esta notación. Ahora calcularemos la rapidez. Para ello usaremos la siguiente expresión matemática. Rapidez es igual a la variación de la distancia partido por la variación de tiempo. Algunos profesores, para simplificar la notación, pueden escribir solamente v igual d partido en t. El triángulo que se ve aquí significa variación. Y siempre va a corresponder a lo final menos lo inicial. Como este concepto confunde un poco, generalmente se acostumbra a anotar esta fórmula de esta manera. La velocidad tiene una expresión similar, pero es una magnitud vectorial. En que ahora, en vez de distancia, es desplazamiento partido en tiempo. Bueno, en este caso estamos interesados en calcular la rapidez en este tramo. Entonces sería la distancia 4 en el tiempo total, 2 kilómetros por hora. 2 kilómetros partido en hora. La velocidad, ocupamos esta expresión y sería desplazamiento 2,8 dividido en las 2 horas, queda 1,4 kilómetros partido en hora. Como es un vector, yo tengo que indicar hacia dónde se dirige esta flecha. Y como está en el mismo sentido del desplazamiento, voy a ocupar la misma dirección petongo. Es decir, lo único que significa eso es que está en dirección sureste. Y calcularemos la aceleración. Como es un movimiento rectilíneo uniforme, el móvil nunca cambió de rapidez. Siempre siguió la misma condición. Por lo tanto, no tuvo aceleración. Entonces ponemos nuestra expresión para aceleración, variación de rapidez partido en tiempo. Este es el módulo de la aceleración. O sencillamente se puede anotar así. Cuando hay variación de rapidez, tendremos que hay aceleración. Pero aquí no hubo, en este tramo, no hubo variación de rapidez, por lo tanto la aceleración es 0. Porque fue con movimiento rectilíneo uniforme. 0
kilómetros partido por hora al cuadrado. Queda de tarea para esta semana completar esta tabla para el tramo CB y para el tramo AB. Ahora, en la cinemática del movimiento rectilíneo, nosotros podremos realizar gráficos. Son tres los gráficos que podemos encontrar en esta materia. Distancia, tiempo. ¿Cuál otro? Rapidez, tiempo. Y aceleración, tiempo. Entonces, como el móvil va con rapidez constante, podemos decir que este gráfico va a ser una línea recta oblicua. Una línea recta oblicua. Rapidez tiempo va a ser una línea horizontal. ¿Por qué? Porque aunque pase el tiempo, la rapidez siempre tiene el mismo valor. Y como dijimos, no hay aceleración, entonces su gráfico va a ser así. Pongamos algunos valores para este ejemplo en el tramo AC. En el tramo AC podemos ver que si desde donde partimos ponemos el tiempo 0 y de ahí comenzó a correr nuestro reloj, podemos ver que al cabo de una hora había recorrido 2 kilómetros. Una hora, aquí 2 kilómetros. Y al final había recorrido una distancia de 4 kilómetros al cabo de 2 horas. Por lo tanto, nosotros podríamos saber la distancia recorrida en tiempos intermedios. Por ejemplo, ¿qué distancia llevaba en 1,5 horas? ¿Qué distancia había recorrido en 1,5 horas? O podríamos decir cuánto se había demorado en recorrer 3 kilómetros. Eso constituye parte de su tarea de esta semana, responder esas preguntas. Aquí la rapidez siempre fue 2 kilómetros en el tramo AC. Por lo tanto, independiente del tiempo que podamos decir, por ejemplo, en una hora, va a tener la misma rapidez. Y siempre es 0, así que no importa aquí no poner números no tiene sentido porque no hay. Bueno, veamos un problema con números.
Vamos a poner este ejercicio. Vamos a dar el valor de rapidez, 10 metros partido por segundo, el valor de distancia, 5 metros, y el de tiempo va a ser la pregunta. Podría enunciarse así: un móvil con movimiento rectilíneo uniforme de 10 metros partido por segundo recorre una distancia de 5 metros. ¿Cuánto demora en recorrer dicha distancia? Recurrimos a nuestra fórmula, que es y luego sustituimos los valores. ¿Qué pongo aquí? 10, 5, t. Nuestra incógnita es el tiempo. Está dividiendo, pasa multiplicando. El 10 está multiplicando, pasa dividiendo. T es igual a 0,5. ¿0,5 qué? Como nuestra rapidez está en segundos, ponemos 0,5 segundos. Por ejemplo, nos dan un problema en que nos dicen que la rapidez es 50 metros partido por segundo. Nos preguntan la distancia y el tiempo nos dicen que es 10 horas. Un problema se podría enunciar así: ¿qué distancia recorre un móvil con movimiento rectilíneo uniforme de 50 metros partido por segundo en un tiempo de 10 horas? En este problema tenemos un conflicto de unidades, lo que en ciencia es habitual. Por lo tanto, debemos seguir un procedimiento que se llama cambio de unidades. Tengo dos opciones: o los segundos los transformo en horas, o las horas en segundos. Voy a transformar, en este caso, los segundos a horas. Entonces haremos así: vamos a cambiar las unidades de la rapidez. Entonces ponemos 50 metros partido por segundo y la multiplico por una fracción. Yo quiero que los segundos se vayan, los pongo arriba de la fracción, y en vez de segundos yo quiero que aparezcan horas. Tengo que saber que una hora, ¿cuántos segundos tiene? 3600. Por lo tanto, simplificamos S y S y calculamos $50 por 3600 partido en 1. 50 por 3600 partido en 1. ¿Cuánto les dio? Yo lo acabo de calcular y me da 180.000. Las únicas unidades que subsistieron fueron
metros y horas. Metros y horas. Entonces queda 180.000 metros por hora. Me vi obligado a hacer este cambio de unidades porque había un conflicto. Teníamos dos unidades distintas para medir el tiempo, segundos y horas. Bueno, ahora recurrimos a nuestra fórmula y reemplazamos los valores. 180.000, la distancia mi incógnita, tiempo 10 horas, y paso multiplicando. 180.000 por 10 igual a D. Multiplicar por 10 es muy sencillo, solamente le agregamos un 0 extra y queda 1.800.000 ¿qué? Metros. Sabemos que es metros porque la rapidez estaba en unidad de metro. Si quisiéramos podríamos poner ese valor en kilómetros, pero lo dejaremos así por el momento. Bueno, estimados alumnos, espero que revisen el material complementario y hagan su tarea de la semana.